Bueno, si les parece, vamos comenzando entonces. Buenos días o buenas tardes a todos desde donde nos acompañen. Mi nombre es María Paz Lobo, yo soy la gerente de sostenibilidad en The Coffee Source y en conjunto con mis compañeros del consejo del capítulo de Next Gen Intercafé, Diego, Daniel, María René, Carla, Chino y Basilio, queremos darle la bienvenida a este webinar que estamos realizando con apoyo de Sintercafé. Para las personas que todavía no nos conocen, el Next Gen Intercafé es una comunidad de personas jóvenes, tanto en edad como en espíritu, que buscan el intercambio de experiencias, conocimientos y oportunidades que puedan asimismo entonces catalizar el crecimiento de personas jóvenes de Latinoamérica en la industria de café. Cualquier persona de Latinoamérica puede sumarse y ser parte de las actividades que estamos realizando, entre ellas actividades presenciales y actividades virtuales como este webinar. Y nuestro capítulo llega a sumar a otros capítulos Next Gen que existen actualmente, incluyendo el del National Coffee Association de Estados Unidos y el del Swiss Coffee Trading Association en Europa, con los cuales también buscamos trabajar en conjunto. El día de hoy estamos realizando nuestro primer webinar y inaugurando un espacio de webinars que esperamos poder estar haciendo de manera frecuente. Y escogimos un tema que creemos que es de suma relevancia, que es un resumen de la cosecha centroamericana, así como un adelanto de lo que podrá venir con todos los retos esperados y inesperados que enfrenta la industria. Para eso quiero presentarles a nuestro expositor, el ingeniero Juan Diego Araya. Don Juan Diego Araya cuenta con una licenciatura en Ciencias Agrícolas de la Universidad de Earth. Además, es máster en Administración de Empresas con énfasis en finanzas del Instituto Tecnológico de Costa Rica y tiene una especialización en mercados de futuros y opciones de la Universidad de Costa Rica, así como una maestría en finanzas del INCAE. Don Juan Diego lleva 13 años trabajando para la compañía transnacional Econ Agroindustrial, que es uno de los grupos más importantes de commodities y trade como café, cacao y algodón. Ha trabajado como head trader en la comercialización de café de Costa Rica y además transa cafés de Nicaragua, Honduras, Colombia y Brasil, así como cacao de Costa Rica y Nicaragua. Actualmente, don Juan Diego es el gerente país para el grupo Ecom de Costa Rica y lidera todas las diferentes operaciones en temas de gestión de sostenibilidad, innovación y comercialización de café en diferentes orígenes. Entonces creemos que es la persona ideal para tocar el día de hoy, el tema que estamos alrededor del webinar. Pueden dejarnos sus preguntas, comentarios en el chat o hay un espacio específicamente para eso. Vamos a tener aproximadamente entre media hora, 40 minutos de presentación y luego tendremos un espacio eh, para preguntas al final, entonces las podemos ir viendo. Y sin más, pues le paso el espacio y otra vez el agradecimiento a don Juan Diego por apoyarnos con este gran tema. Muchas gracias, María Paz. Buenos días, buenas tardes a los participantes. Quisiera nada más, María Paz, que me confirmes si la voz se escucha fluido. Tuve que cambiar de router ahorita porque se me fue la electricidad y no quiero depender de la electricidad aquí en la oficina donde estoy. Entonces, que me vine a una de las oficinas satélites de la empresa. Entonces, nada más confirmar de que sea muy fluido. De lo contrario, me paso al otro router, pero tendría riesgo de cortes. Entonces, si está bien la parte de audio y está fluido, pues avanzamos por este medio. Se escucha fluido. Sí, Listo, así que perfecto. adelante. Vamos a ver, porque antes hicimos la prueba aquí está proyectar. Em, Nada más una última confirmación y es que lo estén viendo en pantalla completa ya en presentación. Correcto, también. Listo, perfecto. El día de hoy vamos a conversar, a hacer una recapitulación de la cosecha centroamericana, la 23-24. Vamos a tocar un poco algunos highlights noticiosos de la región. Es complejo ver una región que tiene diferentes realidades, algunas pues en común, otras diferentes entre países, en 30 minutos. Entonces traté de hacer
poco análisis comparativos, tanto de producción, bueno, el tema de los highlights noticiosos, tema de clima, la producción, cuánto representa nuestra producción o la producción de la región a nivel mundial para tener también perspectiva de cómo los efectos que pasan en la región, cómo afectan o no afectan la región, conversar un poco acerca de los diferenciales, del comportamiento que ha habido con el tema de los diferenciales en la última cosecha. Si de repente hay alguna consulta muy puntual en una filmina y que nos lo dejan saber así, me interrumpes y la atendemos, o si no, al final también podemos revisarlo. Entonces, espero esté claro, la pantalla completa no esté recortada, porque si está recortada se me va a recortar también los cuadros y a veces sucede eso. Espero que no, cualquier cosa me avisa. A ver, los highlights noticiosos. Voy a nada más a ocultar aquí esto porque me parece mucha gente. Listo. Aquí hice un pequeño resumen. A nosotros nos llegan y a todas las personas que estamos en el trade, nos llegan muchísimas noticias todos los días. Y cómo resumir la cosecha 23-24 es como meter todos esos reportes en una licuadora y sacar cuáles son las palabras que más se repitieron, las frases que más se repitieron y luego ver al final de la cosecha si esas situaciones se dieron. Entonces, hice acá un pequeño resumen con los 6 países de la región. Y aquí quiero hacer una aclaración, porque de repente lo contemplé ayer ya un poco tarde, pero muchas veces aquí lo estamos viendo de Centroamérica, tal cual Centroamérica. En inglés a veces se le llaman los Centrals, y los Centrals contempla México. Yo aquí no lo estoy contemplando, estoy full Centroamérica tal cual, ¿verdad? De Guatemala a Panamá, y los gráficos los traté de poner de norte a sur también para ubicarnos dónde está cada uno. Y un poco aquí en los elementos que vimos nosotros en los reportes y que se realizaron de alguna manera. Entonces, en negrita y subrayado, menciono temas climáticos porque fueron muy comunes, ¿verdad? En Guatemala, tema climático del estrés hídrico se conversó muchísimo, principalmente al inicio de la cosecha, con el tema de floreas y demás. Lo mismo nos sucedió con Honduras, con sequías. Vamos a ver unos cuadros al respecto para ampliar más el tema. La llegada tardía de lluvias y afectación de floreas. En El Salvador, el tema climático, con cambio climático tal cual, ¿verdad? Y que tiene que ver con eventos extremos de temperaturas y demás. Nicaragua no fue la excepción, eventos climáticos extremos, sequías y lluvia intensa. Se repitió muchísimo en los reportes el tema de la lluvia intensa, los reportes de lluvia intensa. En Costa Rica podríamos resumir, porque también se nos dio, pero podríamos resumir afectación en floración y cuaje muy fuerte por tema de clima. Y vamos a ver un poco histórico de Costa Rica también, porque cómo se reflejó esto. Y en el caso de Panamá, tema de cambio climático y altas temperaturas fue un detonante. Pero hubo otros elementos, tal vez algunos transversales. Yo creo que el más transversal que vimos, que sí estuvo prácticamente en todos los países, excepto Panamá, y hago la aclaración de que excepto Panamá, porque tiene que ver con los diferenciales comerciales. Recordemos que en la región se producen cafés, digamos, comerciales primeras, que es lo más común, es donde se lleva más el pulso, digamos, de los diferenciales, es la mayoría del café que se exporta al mundo. Están los inferiores, acá no me enfoco mucho en el tema de los inferiores, porque igualmente fueron muy elásticos este año, y está el tema de los especiales, tampoco me amplío en el tema de los especiales. Panamá, pues, está muy enfocado en el consumo, en consumo interno, y en el tema de los especiales. Entonces, digamos que a Panamá el tema de los diferenciales comerciales, pues no hay afectación porque no están en el mercado comercial, digamos, de momento. Sin embargo, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica tuvieron algo en común a nivel comercial, que fue la reducción de diferenciales en primeras calidades. Ahora, ustedes van a decir, ¿por qué me lo están diciendo ustedes para 23-24? Si eso lo vimos que estaba pasando en 2023. Bueno, es que depende del país y la forma en que se comercializa café en cada país afecta a la cosecha 23-24. En Costa Rica es muy común que los beneficios comiencen a fijar los futuros temprano, comienzan a fijar los futuros de la cosecha, por ejemplo, 23-24 en junio, en julio, en agosto.
Pasa lo mismo en El Salvador mucho con muchos states. En otros países, como tal vez Honduras, trabaja un poco más el spot, ¿verdad? Entonces afecta más el tema de los diferenciales en el momento en que se está entregando el físico. Quizá Nicaragua puede ser un poco mixto también. Entonces, para tenerlo en cuenta, un tema transversal que digamos fue noticia y es importante, ahorita, y lo vamos a ver en gráficos también, de la mayoría de los países, a excepción, digamos, de todo Centroamérica, a excepción de Panamá, fue la reducción de diferenciales de primeras calidades. Lo vamos a ver y esto es importante en el ingreso del productor. Otros temas importantes, tal vez vamos a ver por país, tema de ingreso a Sucafina, de Sucafina a Guatemala, eso tal vez como un swap, ¿verdad? Por la salida de Mercom para Guatemala, es un tema comercial importante que se dio durante la cosecha, un poco más, es tal vez ahorita más reciente, la poca disponibilidad de mano de obra de recolección, Guatemala, prácticamente toda la región tenemos problema, tal vez Panamá es el que tal vez no tenga tantísimo problema con el tema de disponibilidad de mano de obra, pero todos los demás países tenemos en cierta medida ese problema, pero Guatemala lo tiene muy profundo, es un problema bien profundo en Guatemala que se tiene. Y ahorita más reciente, la situación que está ocurriendo en Guatemala con la crisis diplomática con China, al tener de alguna manera un tema de agrado político, digamos, con Taiwán, entonces China simplemente cierra mercados para algunos commodities, entre ellos café, y hay afectación en este momento. Hay café que no se está exportando en este momento a Guatemala. Eso es parte de los highlights, digamos, noticiosos. En el caso de Guatemala, aparte del tema climático, que también lo vimos como muy transversal en todos los países, y el tema de diferenciales, pues esos tres elementos. Honduras, el tema de la retención de las posiciones en intermediarios, eso no es nuevo en Honduras, pero lo traigo a colación de que los intermediarios jugaron un papel muy, muy, muy importante, siempre lo han jugado, pero no a la escala de esta cosecha que pasó, donde el trade, digamos, oficial no podía ni siquiera tomar posición y fijar los futuros porque se quedó muchísimo en ese middleman, digámoslo así, en ese intermediario que tomó esas posiciones y pudo acarrear esa posición y de alguna manera le salió positivo, dado que el mercado ha tomado una tendencia alcista desde el momento en que tomaron la posición hasta el momento que está vendiendo. Pero eso es importante, la retención de las posiciones de intermediarios hace una distorsión en el precio en el mercado, tanto en los diferenciales de compra como en los diferenciales de venta. Eso es un elemento importante, y no solamente para el café que se exporta de Honduras, sino también para los diferenciales locales, para el consumo local. En El Salvador, pues mucho tema climático, por supuesto, el tema de migración y remesas que también afecta de alguna manera la disponibilidad de mano de obra para recolección, sigue siendo un tema importante en El Salvador. Recuperación en exportaciones, eso es importante y eso también lo puedo rescatar para Costa Rica. Hubo una recuperación con respecto a 2023, ahorita en el 2024 hay una recuperación de las exportaciones y eso es bien positivo, muy positivo. Sin embargo, El Salvador comienza ya a marcar muchísimo y muy profundo este año temas de complicación logística en la exportación. Y ahorita vamos a ver un poco más de detalle al respecto. Nicaragua, aparte del tema climático que ya indiqué, digamos, a nivel general de toda la región, hubo una situación muy importante que tiene que ver con la parte comercial y es la situación de CISA Grupo Mercon, que cerró operaciones el 7 u 8 de diciembre del año pasado. Y es muy relevante porque en ese país era el exportador más importante que tenía, ¿verdad? Entonces, donde el principal jugador en un mercado deja de operar, es un movimiento importantísimo. ¿Qué pasa con esos contratos? ¿Qué pasa con los productores? Hay una dinámica muy diferente en la forma de comercializar porque de repente mucho de ese café que ya estaba prendado con Mercon, entonces otras compañías, voy a poner el ejemplo de Ecom, Olam u otras compañías que estén en el mercado, de repente no pueden ir a comprar ese café porque ya está prendado con la operación de CISA, pero CISA no está operando. Entonces el productor dice, bueno, ¿qué pasa? Bueno, entonces ahí hay un juego o una situación importante similar o tal vez no tan profunda como en Honduras con el tema de los intermediarios, pero es una situación que se dio y que de alguna manera fue una solución para el productor, ¿verdad? El productor tenía el café prendado, pero no tenía cómo ejercer de alguna manera su obligación, y los otros participantes, pues al tener la situación en media cosecha, pues tampoco pudieron jugar
mucho con ese café, entonces quedó mucho en intermediarios para que luego fuera comercializado. Un tema importante en Nicaragua también a nivel comercial es que mucho café se destinó, o vamos a decir, se exportó con propósitos de enviar a la bolsa. No necesariamente entra a bolsa, porque recordemos que la situación global del comercio internacional ha dado que por los costos altos de acarreo, por mercado invertido, estar en backwardation, además del costo financiero, hace que los tostadores hayan bajado muchísimo sus inventarios y de repente toman cafés de la bolsa como una opción para cumplir, digamos, o llenar su necesidad de café en la inmediatez, en algún caso que estén cortos, y muchos de esos cafés que iban destinados a la bolsa de repente no entran a certificarse o no entran como inventario de la bolsa, sino que lo toman algunos tostadores antes de que entre, pero va con el tender parity, digámoslo así, va con el precio ya de bolsa, entonces puede ser oportunidad para el tostador. La situación, bueno, perdón, para terminar con Nicaragua, aparte de la situación comercial, que es un tema fuerte, importante para la región y principalmente para Nicaragua, y el tema climático que hablamos anteriormente, escasez de contenedores, eso no es un tema nuevo para Nicaragua, principalmente la reprogramación de buques, ¿verdad? El tema logístico ha estado ahí, han podido resolver de alguna manera, inclusive exportando por puertos de otros países vecinos, pero sigue siendo un tema que están haciendo un esfuerzo importante por resolver, pero sigue estando por ahí en la mesa. En la situación de Costa Rica, muchísimos puntos pasaron, pero tal vez podríamos mencionar principalmente un efecto de tipo de cambio sumamente anómalo, lo vamos a ver también en gráfico, que esto afecta muy fuerte al productor. El bajo rendimiento de primera lo estamos viendo ahorita cuando estamos trillando los cafés. Creo que puede ser histórico debajo el tema del rendimiento fruta oro para Costa Rica en esta cosecha 23-24, bajo rendimiento, perdón, el de primera es el de rendimiento flotador, de que puede ser histórico bajo, y una recuperación importante en la demanda. Eso es bien importante para Costa Rica. Recordemos que hubo una afectación en demanda en 2023 para cosecha 22-23 en toda la región. Bueno, tal vez Panamá no tiene esa situación porque está jugando como en un mercado distinto, pero en el resto de los países hubo una reducción en la demanda, pero Costa Rica fue de los que estuvo más afectado, ¿verdad? Los cafés un poco más de mayor valor, de diferencial, digámoslo así, fueron los más afectados y Costa Rica tuvo una afectación fuerte en la demanda durante 22-23. Esta 23-24 marca una recuperación importante en la demanda y eso lo podemos ver ahorita también en el comportamiento de los diferenciales. La situación de Panamá, recordemos que Panamá es un jugador que trabaja, insisto, mucho más en el mercado local, con la producción de arábico y robusta, y en la parte de exportación participa en los cafés más altos, de más alta gama, digámoslo así, en los microlotes. Pero no están exentos a condiciones de cambio climático, tienen retos de productividad importantes, como todo el resto de la región, pero están haciendo unos esfuerzos importantes por reversar la situación de la productividad, altas temperaturas, como todo el resto de la región, desafíos logísticos con la situación del canal, principalmente el año pasado, con el tema de las aguas, de la cantidad de agua disponible. Eso no es solamente un tema logístico para el café de Panamá, sino para toda la región que nos puede afectar el trasiego de contenedores. Es una amenaza de momento, no se ha concretado, digámoslo así, una pérdida, aunque hemos estado bien cerquita de hacerlo. Y algo importante y positivo es que volvieron a romper sus propios récords en precios de cafés, ¿verdad? En más de $10,000 un kilogramo de esos cafés que venden en especialidad y es una condición ahí importante. Entonces aquí podemos resumir en esta filmina de alguna manera los elementos más importantes que se hablaron y que se concretaron, digamos, durante la cosecha. Vamos a ver un poco de gráficos porque el resto de la presentación es muy gráfica, pero quería dar esto como contexto antes de entrar a los números. Comentaba el tema climático, pero ¿qué es el tema climático? ¿Cómo se ve reflejado? ¿Qué tan profundo es el tema? Bueno, no voy a entrar a país porque si no, no me da la media hora que tenemos o 40 minutos, pero vamos a entrar a los dos grandes de Centroamérica, que es Honduras y Guatemala. Y lo podemos ver acá. En el gráfico de la izquierda, vamos a ver si puedo ayudarme con el cursor, podemos ver el comportamiento de la humedad de suelo. Digámoslo así, que eso es de alguna manera un indicador de lluvia y temperatura, pero principalmente lluvia, ¿correcto? Entonces, de la humedad en el suelo,
Para este país está graficado de enero a diciembre, donde en azul está marcado el 2023 y se generan sombras de acuerdo al promedio de los últimos años. Y vemos cómo de enero a julio prácticamente todo ese periodo estuvo en déficit con respecto al promedio. O sea, fue un periodo más seco en esa época. Y recordemos lo que sucede en esa época. En esa época sucede el periodo de estrés para la planta, que digamos es positivo, que no haya agua, podríamos decirlo, aunque no en demasía. Sin embargo, también ocurre la florea, que ahí sí requiere agua. Y donde hay un déficit hídrico, genera problemas serios. Por eso es que el tema climático es tan importante en la región. Cuando hablamos del tema climático y las floraciones y la producción, que vamos a ir unas filminas adelante, vemos que tiene mucho que ver con la florea y el cuaje de ese grano. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, Honduras experimentó durante 2023, que es donde se cuaja, se florea y se cuaja la cosecha 23-24, que es la que tenemos en presentación el día de hoy, un déficit importante. Y no es un déficit menor. Vemos cómo después de marzo rompemos récord histórico del mínimo, porque hay una sombra, que espero lo puedan ver, una sombra de los mínimos y máximos. Y esa sombra lo rompemos aquí a finales o a mediados de marzo y también en junio, julio, época fundamental, junio, julio, para la absorción de nutrientes. Recordemos que a los 90 días después de la florea es el momento de mayor extracción y de llenado del grano. Y estos 90 días muchas veces están entre junio y julio. Por tanto, la absorción de nutrientes es bastante menor. Un déficit en humedad del suelo afecta muy fuerte el tema de la producción. Y luego vemos excesos de agua, también rompimos récords en noviembre y diciembre. Vemos cómo rompe la parte sombreada en alto la cantidad de agua, pero en noviembre y diciembre, que tal vez no es donde ocupamos necesariamente el agua. Eh, y ayer conversando con un colega nuestro, nos decía, es que la cantidad de agua que está cayendo en el año, no, cuando vemos el total del año, no está mal. Lo que está mal es mal distribuida. Y este gráfico lo refleja muy bien con Honduras, que es el grande de Centroamérica en cuestiones de producción. Ojo a este dato que está bueno, toda la información está muy actualizada, lo actualicé esta semana, pero este dato me llamó muchísimo la atención. Y es que le recorté aquí a la derecha porque vamos a ver lo que se viene también, ¿verdad? Pero hasta 2023, que es lo que tenemos en análisis en esta presentación, vemos que este año, 2023, la acumulación de agua de enero a mayo, desde 2011 o 2010 más bien, no, 2011 está graficado, a 2024, es 2023, en este caso, porque escondí la parte de 2024 y asusta un poco, ya se lo voy adelantando, que fue el año 2023 que menos agua acumulada hubo en Honduras, con los 200 milímetros. 200 milímetros es un estañón de agua por metro cuadrado. Lo que pasa es que estamos hablando de 5 meses, ¿verdad? Es muy poca agua con respecto a lo que se requiere. Para tenerlo en cuenta, acuérdense en este gráfico cuando le destape la parte de la derecha. Muy rápidamente, Guatemala una situación muy similar. Vemos cómo estuvimos en la primera etapa del año con déficit hídrico. Lo que pasa es que la situación que ocurrió en Guatemala de junio a julio sí rompió récords bajos de cantidad de humedad de agua en el suelo. Y esto es muy crítico en la absorción de nutrientes. Costa Rica nos está pasando similar en algunas regiones, entonces el grano no llena. Entonces nos estamos quejando luego rendimientos, de zarandas, de defectos, ¿verdad? Pero es la cantidad de agua que tiene, porque aunque le echemos el fertilizante, el agua no está, el suelo no está con la humedad correcta para que exista la absorción. Y eso si le echamos el fertilizante, que también vamos a hablar un poco más adelante de la atención que se le dio en la región con el tema del manejo. Pero una situación muy similar con déficit importante de agua durante 2023 que afectó cosecha 23-24. Tal vez para ver adicional al tema climático es, bueno, está bien, no hubo el agua suficiente para la absorción de nutrientes en la época de junio y julio, porque nos estamos enfocando mucho ahí, aunque hubo una afectación importante también en la florea y cuaje.
Pero pensando en rendimientos, pensando también en producción, pensemos que ya cuajó el grano. Bueno, el productor tuvo capacidad de fertilizar. ¿Cuáles fueron los precios? Muy rápido aquí como indicador solamente, porque a mí me parece importante esto que lo veamos. En dólares. Recordemos que hay un efecto de tipo de cambio que podemos luego verlo, pero en dólares las materias primas durante 2023, porque aquí estamos graficando hasta 2024, pero durante 2023 todavía no habían recuperado los niveles que estuvimos entre 2016 a 2019. O sea, la condición pre-COVID, digámoslo así, o podríamos decirlo también, la condición preguerra entre Rusia y Ucrania, no la hemos recuperado todavía en 2019. 2020 se está asomando, pero todavía no lo logramos. Pero estamos en cuestión analizando 2023, que es cosecha 23-24. Todavía estamos en niveles elevados de precios de materias primas. Y no solamente en el indicador en general, podemos verlo en los tres principales nutrientes que tiene los fertilizantes que utilizamos en café, nitrógeno, fósforo y potasio. Los indicadores todavía para 2023 están bastante elevados a lo que teníamos nosotros en 2019. Quizá el que más se está acercando es el DAP, es la materia prima para el fósforo, pero en cuestión de nitrógeno y potasio, todavía no nos hemos estado acercando a los niveles que teníamos, esto analizando todavía 2023. Eso fue una pasada muy rápida, yo sé que esto es un tema muy amplio, pero quería tomarlo en contexto, que estamos acumulando lo que hemos dicho hasta ahorita con 4 o 5 filminas. Problemas climáticos en las noticias, que lo vemos reflejado en los datos, los gráficos lo confirman, y fertilizante que de repente no estuvo tan accesible para muchos productores por el tema de los precios del fertilizante. Ahora, eso sumado, ¿qué nos da? Bueno, veamos este gráfico. Entramos en materia de producción. Está nuevamente en orden de norte a sur. Eh, Vemos a Guatemala. Todos los datos aquí que cuando hablamos de oferta y demanda, recordemos que estamos hablando en millones de sacos de 60, es como un estándar en la nomenclatura internacional, entonces estoy respetando esa parte. Vemos a Guatemala con 3 millones de sacos, que representa el dato o la producción más baja de los últimos 20 años. ¿Ok? ¿Por qué? Creo que las 4 filminas anteriores nos tratan de explicar un poco por qué esto. Honduras se mantiene firme en los 6. En los últimos años hemos visto esos 6 muy fuertes ahí todavía y aún se mantienen. De repente, en algunos momentos se estimó 6.5, 6.3. No, la última estimación que tenemos, por lo menos grupo, y hice una comparación no solamente de ICOM, sino con otros, están muy cercanos a ese 6.0. Así que ese está ahí, no es un récord histórico bajo, pero no es tampoco un alto. Es estable, digámoslo así. El Salvador se mantiene firme en el 0.5 millones de sacos. Nicaragua 1.8, una reducción importantísima, mucho por tema climático, que es el récord de los últimos 10 años. Pero Costa Rica, lamentablemente, soy costarricense y tengo que decirlo, Costa Rica es el campeón en este récord, que es un récord negativo. Esta cosecha con el 1.606.000 fanegas, que eso convertido en quintales de oro y pasado a sacos de 60, nos da cerca de 1.2 millones de sacos de 60. Y ese valor, ya en fanegas, es el dato más bajo de los últimos 53 años. Desde 1900, desde la cosecha 70-71, no teníamos una cosecha tan baja. Y ojo, el récord puede ser aún más profundo. Y usted me puede decir, ¿por qué puede aumentar ese récord? Bueno, porque es que lo estoy tomando en cuenta en producción de fanegas. Pero si este año el rendimiento fruta oro es aún más bajo de lo que teníamos históricamente, puede que rompamos unos años para atrás todavía, porque estamos hablando de producción de quintales oro, no de fanegas. El récord ya está en fanegas, pero sabemos que el rendimiento ha estado de caída. Entonces, 53 años tuvieron que pasar para tener esta cosecha tan baja y eso no estamos orgullosos. Tenemos que hacer muchos elementos acá. Vemos en Costa Rica y podemos ampliar muchísimo para Costa Rica, pues es el país que vemos a diario acá, situaciones puntuales. Pero el tema de clima se las trae. Y a la gente nos puede decir variedades, sí, pero veamos las variedades, el comportamiento de las variedades de los productores que tienen riego, ¿verdad? Que el riego de alguna manera es un mitigador del tema de las condiciones de clima. Ya el tema de variedades se nivela un poco, ¿verdad? Es un tema
climático importante, que por supuesto hay variedades que son más tolerantes a las condiciones climáticas que otras y no todo el mundo puede tener riego. En Costa Rica la cantidad de productores con riego no lo tengo a mano, puedo estimar un 5 o menos por ciento, pero es una condición climática importante. A pesar de tecnología y muchas condiciones que tenemos, hay también un efecto de tipo de cambio que lo vamos a ver, que tiene que ver con, con el mantenimiento. Y Panamá, a pesar de que sí tiene un movimiento, todavía en la estadística redondea a los 100.000 sacos de 60. Está un poco más baja todavía y tiene retos importantes en producción. No tenemos históricos, récords históricos en Panamá, por lo menos en mis registros. ¿Cómo se ve esa producción de Centroamérica en las últimas 5 cosechas? ¿Verdad? ¿Y es alto o es bajo? Bueno, ya vimos que algunos rompen récords históricos de bajos, ¿verdad? Lo vimos con el caso de Guatemala, pero en los últimos 5 años ha venido en esa tendencia. No es un año puntual, ha venido en esa tendencia. Costa Rica ha estado un poco como más bianual, digámoslo así. Honduras ha estado relativamente estable, unos años altos, otros bajos, pero se mantiene como de alguna manera firme en el 6 millones. El Salvador también, y Nicaragua sí tuvo un golpe importante este año, pero podemos decir, claramente aquí ya podemos ver la suma, porque vamos ahorita a analizar cómo se ve esto sumado y cómo se compara la producción de Centroamérica con el resto del mundo. ¿Cuántos representamos? ¿Verdad? ¿Somos muchos? ¿Somos poco? Esos 6 millones, más los 5 de Guatemala, más los de Nicaragua, ¿somos muchos? ¿Somos poco? ¿Esto afecta al mercado o no lo afecta? ¿Centroamérica afecta o no afecta al mercado internacional? ¿O solamente diferenciales? Eso lo vamos a analizar un poco más a profundidad en las siguientes filminas. Acá, nada más decirlo, en las últimas cosechas, vemos a Honduras relativamente estable, Guatemala, con reducción. Nicaragua, un evento puntual en este año, no pareciera ser tendencia, digámoslo así. Costa Rica, muy cerca de hace 2 años, pero ya hace 2 años había sido récord de muchos años atrás. Entonces, pero digamos que por ahí sosteniendo la no de caída, no en caída libre, El Salvador y Nicaragua y Panamá de alguna manera estable en lo que se puede dar. Si sumamos Centroamérica, veamos cómo se ve esta cosecha con respecto a las anteriores. Bueno, esta cosecha, dada la situación principalmente de Nicaragua y de Guatemala, Costa Rica, pues sí tuvo un récord bajo, pero Costa Rica es pequeñito, digamos, todavía en la producción. Recordemos que Costa Rica produce poco menos del 1% del café mundial. En la región, pues se ve un poco más, pero todavía somos pequeños. Aún así, Centroamérica 23-24 tuvo una cosecha que tal vez la podemos comparar con la 13-14, que hubo una situación de roya importante en la región. Y era donde todavía, digamos, Honduras no estaba en su máximo potencial. Vemos cómo, de alguna manera, la producción de la región va, por supuesto, y tiene muchísima lógica, va en torno a la producción del grande, ¿verdad? Aquí cuando Honduras le va mal, ya en Centroamérica la suma le va a ir mal porque es el grande. Pasa igualmente cuando analizamos la producción global. Si Brasil y Vietnam les va mal, ya no hay forma que las demás regiones podamos subir una afectación importante en esos dos países. Pero podemos ver que tenemos que retroceder de alguna manera hasta 2013-2014. Ahora bien, con esta data, y creo que lo pongo aquí en pregunta, sí, lo pongo en pregunta, y puedo echar para atrás. Si sabemos, si tenemos conocimiento de que de alguna manera todos los años se toma un poquito más de café que el año pasado, tal vez hubo una distorsión ahorita con la condición de COVID, pero veníamos con una estadística, si vemos desde 2005 hasta 2020, una tendencia de crecimiento en la demanda. Se hablaba antes de que la demanda global incrementa de 2.3% anual, hasta COVID. Ya COVID rompió un poco la tendencia. Pero esa tendencia, si la analizamos y Centroamérica no está creciendo, ya podemos dar un poco respuesta a esta pregunta. ¿Cuánto representa el café de Centroamérica a la producción mundial? Bueno, ha estado perdiendo de alguna manera participación en el mercado global, porque estamos como estancados de alguna manera, no estamos creciendo, no tiene tendencia esto, tal vez un poquitito a la alza, pero no de manera importante, y la demanda la conocemos que sí. Entonces, pero veámoslo con respecto a la producción. Yo hago este comentario porque muchas veces la gente nos dice a nosotros, bueno, aquí en Costa Rica, mire, es que veo muy poco café aquí, no sé qué, no sé cuánto.
¿Será que el precio internacional va a subir? No, es que nosotros no movemos la aguja del precio internacional. También el diferencial puede darse alguna afectación porque una zona u otra zona no tenga producción, pero a nivel global no, porque no tenemos tanto empuje. Pero ¿cuánto representa Centroamérica? ¿Puede Centroamérica mover la aguja mundial? Bueno, veámoslo acá y es importante verlo. Este gráfico refleja en gris la producción centroamericana, por supuesto, la escala al hacerse pequeñito no se ve tan grande, pero es que ocupaban poner la escala de la producción global, que también tiene sus sube bajas y sus condiciones, 2021 con sus heladas en Brasil y demás. Pero vemos cómo años anteriores Centroamérica representaba cerca del 10%, de repente bajó mucho la participación en la situación de la roya de 2013, de 2014, hasta 7%, volvió a recuperar de alguna manera la participación de mercado en la producción global. Esta producción global, ojo con lo que estamos hablando de 140, 150 y 170 millones de sacos de 60, que viene en crecimiento, es una participación, o sea, la producción global ha crecido muchísimo. Todavía en 16, 17, 17, 18, con la recuperación de Honduras, tuvo una participación todavía del 10%, pero en los últimos años hemos venido perdiendo participación de mercado de alguna manera, para decirlo de alguna manera. O digamos, no hemos participado en el crecimiento de la producción global. Eso es otra forma que se puede ver, ¿verdad? Porque vimos que es estable la producción en los últimos años. Ni sube ni baja. Tal vez este año se ve un poco más bajo, pero ni sube ni baja. Pero a nivel global sí está creciendo la producción. Lo vemos igualmente, repito, Brasil y, y Vietnam representan ahorita el 60%, me parece, en los últimos datos que estaba viendo. ¿No? Pero Centroamérica está en el 7%, éramos el 10%, no estamos participando en ese crecimiento. Entonces, cuando se dice, recuerdo, tengo años de estar escuchando eso, en el 2050 no va a haber café para la demanda que haya. Bueno, no lo sé, pero por lo menos Centroamérica no está participando en ese crecimiento de la producción por condiciones climáticas, de producción, productividad, costo, rentabilidad, mano de obra y todos los problemas que hemos estado comentando hacia atrás. ¿Puede mover Centroamérica el número global con una afectación o no en el tema de mercado? La verdad es que sí. Esto es un análisis que se hace, lo hacen varias compañías. Este es el de Ecom, donde analiza la evolución de la oferta y la demanda, la oferta en este verdecito más oscuro y la demanda en el verdecito claro, y cuál es el superávit o déficit de producción en una cosecha en específico, estos 23, 24, que es la que me pidieron analizar. Y comienza a analizar las situaciones climáticas o condiciones de producción y demanda por mes y dice, bueno, ¿qué pasó en junio que cambió ese número? ¿Verdad? Entonces, que hubo un problema climático, entonces botó tantos quintales. Bueno, ese es el análisis. Y vemos cómo es importante lo que sucede ya cuando terminamos la cosecha, porque creo que Centroamérica se da cuenta de alguna manera de estos últimos números. Nos pasó con Costa Rica. Costa Rica comenzamos a ver, no vamos a llegar al estimado, no vamos a llegar al estimado y no llegamos al estimado, pero no nos dimos cuenta en julio del año pasado, de que 23, 24 no lo íbamos a lograr. Lo estamos viendo, o sea, nunca vimos tal vez el no café, digámoslo así, en las plantas. Lo vimos cuando ya las bodegas están vacías, no está llegando el café. Bueno, lo mismo pasó con el resto de Centroamérica. En marzo de 2024 es donde de alguna manera, por lo menos para este análisis del grupo ECOM y muchos países también, dicen a la trampa. 23, 24 no está la producción para Centroamérica. Ya en febrero se había comenzado a conversar un poco de Guatemala, pero en marzo se determina y hace por lo menos en este análisis una reducción de 800,000 sacos de los estimados que se tenían a los nuevos estimados y lo ejecuta en marzo, ¿verdad? También hay cambios en demanda, entonces digamos el cambio de 4.3 a 3.4 no son exactamente 800,000 sacos. Los 800,000 sacos lo podemos ver oferta contra oferta. Como hubo un aumento de demanda, pues entonces el déficit cambió. Sin embargo, es importante, por supuesto que puede cambiar, puede afectar, porque somos el 10%, eso no es poca cosa. Además, a nivel global, la oferta y demanda, principalmente para 24-25, está muy tight. Estamos tallados. Depende a quién le pregunte, usted le dice menos 1 millón de sacos y otros más 1 millón de sacos. O sea, estamos en cero. Lo que se produce
es lo que se está estimando que se va lo que se estima que se produzca, es lo que se está estimando que se va a consumir. Por tanto, 800,000 sacos, un movimiento así para esta próxima cosecha puede hacer el detonante y eso es una de las causantes por las cuales de alguna manera el mercado está tan volátil. Lo vemos subiendo 4, bajando 4 porque está muy inestable. Estamos jugando en el hilo y estamos todavía con una cosecha cercana que no ha cuajado en su totalidad en algunas regiones, que estamos todavía haciendo estimaciones y demás. Entonces, sí puede moverlo, a pesar de que seamos el 7, 8%, por supuesto que lo podemos mover, más con movimientos tan bruscos como el que se reflejó en marzo de 2024 para cosecha 23-24 de un ajuste de estimaciones para Centroamérica de 800,000 sacos. Aquí el reporte lo enfoca principalmente Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador, que fueron los que, digamos, más ajustaron. Pues sabíamos que Costa Rica, aunque ya lo habíamos reportado algunos meses antes. Me comí 45 minutos y voy poco atrasado. Voy a acelerar un poco el paso acá para no extenderme demasiado, pero esto es importantísimo. Y yo, a pesar de que me pidan que haga tal vez un análisis 23-24, me tengo que ir un poco más atrás para ver el contexto. Tiene que verlo con los diferenciales. Y el diferencial tiene un complejo análisis de cómo funciona y qué factores lo afectan, valga la cacofonía. Pero vamos a verlo muy rápidamente, aunque esto es un tema muy rico de analizar los arbitrajes que existen, qué pasó en cada mes, qué está sucediendo. Esto es muy bonito de analizar hacia atrás y quizá en un momento con más tiempo podemos sacarlo. Costa Rica, cae estrepitosamente. Recordemos que Costa Rica venía de alguna manera sólido con diferenciales. Aquí estoy poniendo las calidades de primeras, no la más premium, pero la más comercial es premium, digámoslo así, para cada país. Y estuvo comercializando sin problemas Costa Rica de alguna manera, ya precios FOB y con todos sus costos financieros y demás, pero precios FOB cercano a los $80 o 80 centavos por libra y cae estrepitosamente durante 2023 al no estarse moviendo el café de 2023, donde se frena la demanda y hay un costo financiero para acarrear para los beneficios y el trade si toma el físico, tiene que acarrear un costo financiero alto más un mercado invertido, significa no quiere acarrear el trade y si el trade no lo quiere acarrear, le toca al beneficio y la fortaleza del diferencial va a depender qué tanta fortaleza tiene el tenedor de físico en acarrear y qué tanto margen tiene de hacerlo también. Bueno, Costa Rica es uno de los más afectados. Hay gráficos muy bonitos donde vemos Kenia, Guatemala, no, perdón, Colombia con una caída fuerte, pero aquí no estamos enfocando solamente a los países de Centroamérica. Acá podemos analizar entonces Costa Rica con una caída, digamos, toca fondo de alguna manera en noviembre. En noviembre había muchísima presión por los beneficios por realizar contratos porque ocupan financiar la cosecha, porque recordemos que aquí se paga en efectivo una porción importante, no en efectivo, en cash, digámoslo así, de contado es la palabra, de contado durante la recolección, los adelantos y demás. Entonces hay una necesidad importante de liquidez, ocupan contratos y hubo una presión muy fuerte por meter esos contratos y no había demanda en ese momento. De repente la demanda llega un poco más y se estabiliza y ahorita podemos decir que está un poco más estable entre los 45 dólares, depende de la calidad y otras condiciones. Guatemala cae, pero no ha parado de caer. Guatemala es de los países que, digamos, no ha tenido una recuperación importante de los diferenciales, ha sido muy agresivo en los diferenciales, necesita sacar ese café. Y ha tenido una caída importante de café. Tal vez olvidé mencionar, aquí hay un efecto de que prácticamente todos los países acarrearon cosecha vieja. Eso ejerce muchísima presión por vender el café de la cosecha vieja, porque cuando viene la cosecha nueva, el tostador va a tener preferencia por la nueva. Y para comprar la vieja tiene que comprarlo con descuento. Por eso noviembre son meses muy fuertes, diciembre, anticos de cosecha o antes de la época de exportación, mucha presión por los diferenciales para poder vender lo que queda viejo y entrar. Y prácticamente podríamos decir que ahorita que todos los Centroamérica ya no tienen café de cosecha anterior sin vender. Decía Guatemala, una caída muy importante. Nicaragua, que Nicaragua nos ha dado sorpresas interesantes, donde ha estado años anteriores en 40 sólidos, eso no era común en el pasado, pero 40 sólidos varias veces,
este año ha tenido que enviar café a la bolsa. No es común, pero hay una condición comercial que estábamos comentando también de un exceso de café que de repente no tenía los contratos de venta en su momento por la situación de Merconcisa, y también ejerce mucha presión por sacar los físicos. También costo financiero y acarreo y mercado invertido es una presión importante. El Salvador ha tenido también su reducción y Honduras, aunque Honduras hay una distorsión importante en el tema de los diferenciales de compra y de venta por el tema de la intermediación y la volatilidad del mercado. Entonces, cuando calculas el diferencial FOB real, es un poco complejo, más complejo que los demás países. Aquí no estoy reflejando Panamá, porque Panamá no tiene un diferencial de café comercial que ofrezca de manera masiva, digámoslo así. Ofrece cafés muy, muy altos y lo demás se lo consume internamente. Tema adicional que es importantísimo para analizar la cosecha 23-24 y tiene que ver con las monedas de todos los países de Centroamérica, cuál fue el comportamiento de las monedas en los últimos años o en el último año. Aquí yo hice un gráfico, me puse a analizar cómo puedo reflejar un poco la realidad para explicar esto. Y lo que hice fue lo siguiente. En negro tenemos aquí en el gráfico el mercado de Nueva York expresado en porcentaje de cambio a partir de una fecha específica que fue exactamente hace 2 años, ¿verdad? Entonces, hace 2 años lo puse en cero, digámoslo así, el mercado, y mide el comportamiento porcentual del cambio a partir de ese momento cero, ¿verdad? Esto es una forma muy común también de expresar muchas veces precios del consumidor y otros elementos, ¿verdad? Lo que hago es igualar a cero para ver el cambio. Si estamos diciendo cuál es la situación mía hoy con respecto a una fecha en específico, eso es lo que estoy analizando. Mucho para ver cómo, ¿verdad? Podemos decir entonces que hoy el mercado de Nueva York está al mismo nivel que hace 2 años, perdón, hoy el mercado de Nueva York está al mismo nivel que hace 2 años, a pesar de que hemos pasado por muchas partes, ¿verdad? En esos últimos 2 años, pero estamos en el mismo nivel de hace 2 años. Los tipos de cambio de Centroamérica es muy importante verlo, porque sí, el mercado ha subido y ha bajado. Ha estado más bajo que arriba, si lo vemos a cambio porcentual. ¿Pero qué ha pasado con esas monedas? ¿Se han depreciado o se han devaluado? Bueno, tenemos la situación puntual de El Salvador y Panamá, que no les afecta, están dolarizados, de alguna manera no tienen afectación. Tenemos entonces, nos quedan Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica con posibilidad de cambio. Y la realidad es que en 2 años el cambio porcentual para Guatemala, para Honduras, bueno, para Guatemala y para Honduras es menos del 1% en depreciación de su moneda, digámoslo así, ¿verdad? Porque subió su tipo de cambio, su cantidad de moneda local por dólar. Y también Nicaragua con 2,78% en 2 años, nada mal, muy estático, pareciera nuestras mini devaluaciones que tuvimos hace muchos años, pero la situación de Costa Rica es diferente. Este gráfico es muy interesante cuando lo analizamos también con México y con Colombia, que tienen, y con Brasil, que tienen tipos de cambio de muchísimo movimiento. Pero bueno, estamos analizando Centroamérica y en Centroamérica es Costa Rica el que se sale un poco del canasto y tiene una apreciación de la moneda, o sea, una reducción de la cantidad de moneda local, en este caso de colones por dólar, y esto lo que significa en una apreciación de la moneda es que el costarricense a mismo Nueva York y mismo diferencial de hace 2 años, ¿verdad? Está recibiendo un 23% menos, ¿ok? Es una situación puntual, específica de Costa Rica que lo hace menos competitivo. Al productor está recibiendo menos colones, que es costo acá. Y la gente me puede decir, no, pero es que también le bajan los insumos. Mire, los insumos representan una parte, nada más. Y recordemos que hay una situación de insumos adicional que no está moviendo y no lo grafiqué acá para no confundir, pero una situación también puntual de movimiento por la guerra de Ucrania y otras condiciones de faltante de contenedores y otras cosas. Pero solamente en tipo de cambio si tuviéramos el mismo diferencial de hace 2 años. Y vimos Filminas atrás que no tenemos el mismo diferencial. En Costa Rica, la reducción de ingreso al productor, a pesar de estar en el mismo Nueva York, ha sido importantísima la reducción de ingreso en colones por la situación de tipo de cambio diferencial. Y eso es importante recalcarlo. De alguna manera esto le da cierto soporte al diferencial y lo vimos que todavía se mantiene ciertamente alto y podría estabilizarse como un piso por ahí, porque mucho tostador se preocupa por el costo de producción. Y yo sé que no se preocupa por el costo de producción de todos los productores, se preocupa por el promedio, trata de buscar el promedio y nosotros como vendedores de café tratamos de decir, no es que ese diferencial estoy ejerciendo pérdida contra el productor. Bueno, contra el promedio de los productores
por supuesto, hay una afectación, porque los productores que tuvieron afectación en productividad todavía les afecta un 23% de apreciación en los últimos 2 años de tipo de cambio diferencial en caída. Hay un efecto importantísimo que desmotiva de alguna manera la producción. Esta puede ser la realidad de otros países también. Sin embargo, no afectado por el tema de tipo de cambio. Los otros países han estado relativamente estables con el tipo de cambio. Me pueden decir también, no, pues que el costo de producción a mí me subió porque los fertilizantes me subieron, la mano de obra me subió. Bueno, sí, estoy de acuerdo. El tipo de cambio no se depreció, no se devaluó lo suficiente para cubrir eso. Pero en Costa Rica va al contrario completamente. Entonces, para tenerlo en el mapa por ahí del tema de las monedas de Centroamérica y cómo afecta esto en la última cosecha 23-24. Bueno, no ha recuperado todavía en estos meses. Hay una pequeña recuperación del tipo de cambio, pero estamos lejos a lo que teníamos hace un par de cosechas. ¿Qué se viene para 24-25? Aunque yo sé que me pidieron 23-24, pero la gente dice, ¿y qué viene para adelante? ¿Qué se habla? ¿Qué pasa? ¿Cómo están los estimados también, verdad? Bueno, veámoslo para los grandes de Centroamérica, porque si no se nos hace la presentación muy larga. Honduras. Recordemos lo que hablamos hace unas filminas atrás. Honduras había durante 2023 un déficit importante contra el promedio y en algunos momentos hubo rompimiento de los récords inferiores de cantidad de humedad en el suelo. Lo recordamos, correcto. Bueno, 2024 está rompiendo los récords del año pasado. O sea, una situación climática es extrema. Y lo vemos con este gráfico a la derecha que les había ocultado el 2024. Y no es cualquier reducción. La acumulación en Honduras, en las zonas cafetaleras, de lluvia de enero a mayo para 2024 es la mitad de 2023, que 2023 había sido un récord bajo. ¿Ah? Voy de nuevo. En 2024, de enero a mayo, ha caído solamente 100 milímetros, la mitad del estañón que les hablé temprano por metro cuadrado, durante 5 meses acumulados, que es la mitad de lo que teníamos en el bajo anterior y quizás sea un tercio del promedio en los últimos 12, 14 años. Esto es importante. ¿Cómo lo estamos resolviendo? ¿Cuál es la situación? ¿Cómo están reaccionando las fincas que tienen sombra, que de repente pueden retener más la humedad en el suelo? Porque estos son cálculos indirectos, ¿verdad? Esto es suelo expuesto, temperatura, radiación y lluvias. Esa es la forma en que se calcula indirectamente la condición de humedad en el suelo. Pero realmente están los productores invirtiendo en condiciones de no dejar el suelo desnudo, de sombras, de coberturas. Bueno, esto es importantísimo porque la retención de la humedad va a ser más importante con menos agua disponible. Entonces, esta es la situación de Honduras. ¿Qué se viene para 24-25? Bueno, un gran signo de pregunta. Y todavía póngale además que las temperaturas en el mar Atlántico, en el mar Caribe, se llama correctamente, eso se prevé en récord. Por tanto, una condición climática extrema. Y lo vemos nosotros también ahorita en la cantidad de agua. Nos cayó 100 milímetros en 30 minutos aquí en una parte en Costa Rica el sábado pasado. Esas condiciones, esos extremos están sucediendo también en Costa Rica. Hablaba ayer con un productor de México y me decía, cayeron 100 milímetros ayer. Y yo, ¿cómo es posible? ¿Qué fertilizante calza? Bueno, son condiciones extremas, muchísima lluvia en corto tiempo, acumulaciones bajas en el momento incorrecto. ¿Qué pasa con Guatemala, el otro grande de Centroamérica? Bueno, peor aún, vemos de junio y julio, no, perdón, no hemos llegado a julio, mayo y junio, y lo que llevamos de junio, porque esto está actualizado ayer, tenemos récord bajo sobre el mínimo que teníamos histórico. Eso es una condición importante. Todavía hacia atrás podemos decir que no estamos en el promedio, pero no estamos rompiendo récords bajos. Pero ahorita, en las últimas 4 semanas, sigue habiendo muy baja acumulación de agua. Entiendo que vienen más bien lluvias muy, muy, muy fuertes en los próximos días. Lo vamos a ver también en el gráfico siguiente. Sin embargo, eso no es lo que ocupa la planta. La planta ocupa cierta estabilidad en las lluvias. Entonces, Guatemala es una condición todavía más severa de lo que hubo en el año pasado, está 2023 graficado con el verdecito un poco más oscuro y aquí ya 2024 graficado en azul y con sombra roja con respecto al promedio. Anomalías en los próximos meses. Esto lo que hace es tomar el promedio y marcar en una escala de color cuál es la condición entre los cafés y amarillos y rojos, es la sequía, o sea, falta de agua, y en azules y verdes o verdes y azules
el exceso de agua. Y podemos ver en julio, de repente, un poco más de agua a la cuenta. Eso sí tiene que ver con recuperación de las lluvias. En agosto, ciertamente un exceso de agua, principalmente para las zonas cafetaleras de El Salvador y la parte norte de Nicaragua. Costa Rica, de repente, no tantísimo. Septiembre muy normal, digámoslo así, un poco en exceso de agua, pero no en extremos. Octubre muy lluvioso, noviembre un poco más normal y diciembre muy promedio, digámoslo así, a excepción de Costa Rica que sí pareciera haber un diciembre. Estos son estimados de los próximos 6 meses para las lluvias de la región. Y entonces, ¿cómo se ve esos números? ¿Cómo se ve la 24-25 en números? Bueno, Honduras todavía no ha reflejado reducción en volumen con respecto al año pasado. Guatemala sí lo está haciendo. Por tanto, si se realiza este 2.8, puede llegar a ser nuevamente otro récord hacia atrás. Nicaragua, recordemos que dijimos que podía ser un TEPAN puntual, no venía en tendencia. Bueno, Nicaragua está volviendo a los 2 millones de sacos de 60. Costa Rica, muy poco temprano, esperamos que no sea menor que el año pasado, pero no pareciera pintar mucho mejor que el año pasado, así que lo estamos estimando muy similares. El Salvador sí tiene cierta recuperación y Panamá todavía se mantiene en el punto 1, pero de repente es porque ellos sí tienen cierta producción que baja y sube, pero está todavía en el rango de 80, 90 mil sacos de 60 y en la escala que estamos trabajando esto, que son millones de sacos, no se ve reflejado el cambio. Eh, Esto es lo que nosotros teníamos preparado para el día de hoy. Se me pasó un poquito el tiempo, me llevé la hora completa. Espero que hayan algunas preguntas y que se hayan quedado algunos participantes de resumen de la situación de Centroamérica, la cosecha 23-24, atípica en temas climáticos, cada vez más profundo, algunos países rompiendo récords históricos en producción, una situación muy puntual de tipo de cambio en Costa Rica y una sintonía general, aunque de otra escala, de diferente escala, cada país con la reducción de los diferenciales y de alguna manera estabilidad ya en los diferenciales. Lamentablemente la estabilidad se está dando a niveles, en algunos casos, muy bajos, que se dan por el soporte que da la posibilidad de enviar café a la bolsa, el famoso tender parity. Entonces, eso era lo que teníamos. Muchas gracias. Y Maripaz, usted me indica si hay alguna pregunta o si hay algún Sí, comentario. súper completo. Mucha información, pero muy bien desarrollada en tan poco tiempo. Creo que fácil nos hubiéramos podido quedar una hora adicional hablando de los temas. Em, bueno, tenemos una en el chat. Igual invito a todas las personas que puedan, aprovechemos este gran rato. Ya vimos que don Juan Diego tiene mucha información y que posiblemente hay información que no puedo meter en la presentación por tiempo. Entonces, aprovechar este rato que tenemos de preguntas para preguntarle a don Juan Diego. Aquí tenemos una que habla un poco, dice doña Gabriela Lobo. Sí, pues obviamente climas extremos, más insumos con precios elevados, efectos negativos en productividad de rendimiento, tipos de cambio. ¿Cómo salimos? ¿Qué opciones para superar tanta noticia negativa? Es una de las complicadas preguntas. Ahora, doña Gabriela, ve, esa pregunta creo que nos la hacemos de día por medio en la oficina, porque el otro día estamos tratando de resolverla y es compleja. Y la misma duda vino hace pocas semanas. La gente del Banco Mundial, porque dice, ya conocemos los problemas, ¿cuáles son las soluciones? ¿Verdad? ¿Cuáles son las soluciones para esto? Las soluciones no son tan fáciles, pero nos decían, resumen dos, si no hubiera limitación de recursos, ¿verdad? Vuele su imaginación, deme dos o tres soluciones que, o acciones que pueden darnos a nosotros una recuperación para Centroamérica. Y yo creo que si pudiéramos resumirlo en dos, si no hubiera limitación en recursos, la posibilidad, y eso lo hemos discutido muchísimo internamente, y los que nos acompañan tal vez de la empresa lo saben, y los que me escuchan también, la posibilidad de migrar a variedades como los híbridos, en conjunto con una tecnología como riego, esa suma es ganadora. Esa suma la estamos viendo, esa parejita, digamos, de acciones la estamos viendo en varias partes y todas tienen éxito, digámoslo así, porque es que uno puede decir, no, es que es el híbrido, no, pues es que el híbrido sin riego lo vemos en problemas.
es que es la variedad tal. No, es que esa combinación ha sido la que, del montón de combinaciones que podemos hacer, que riego, que fertilizante, que mercado, que una cosa, que la otra, esa es la ganadora. Esa producción, para que lo vean en Costa Rica, en data, tenemos fincas con combinación, es más, la de nada más la de riego, con riego por goteo de alta tecnología. Esto vale de 4.000 a 8.000 dólares por hectárea la instalación, pero riego de alta tecnología con sus solenoides y sus sistemas y demás, están produciendo en promedio cerca de 40 fanegas por hectárea, mientras que el promedio nacional es de 19, ¿verdad? Y es constante, no es de 40 y el otro año 13 y el otro año, no, no, es 40 y luego el otro año 42 y el otro 38. Año contra año. Si usted le pone híbrido, puede levantar un poco más todavía esa producción. Claramente, ¿cuánto vale? ¿Quién tiene acceso? Estamos haciendo proyectos puntuales de riego. Están los tostadores dispuestos y entendiendo claramente que cuando vemos el tema de huella de carbono y contabilizan la cantidad de agua, están contemplando que esa agua de repente puede ser de cosecha para que no nos castigue y no nos desmotiven a hacerlo. Hay tecnología suficiente y suficientemente barata para hacerlo. Hay fuentes de agua disponibles. Están los cantones o las comunidades haciendo distritos de riego en sus comunidades para dar agua a los productores. Estamos crudísimos en eso. Y en Centroamérica, más crudo. Hay productores grandes, states que lo pueden hacer, pero el productor pequeño tiene que hacerlo en conjunto con sus vecinos. Esos tienen que ser proyectos comunales, tienen que ser proyectos para poderlos llevar, porque la condición de climática no es solamente para café. El productorcito que está a la par con frijoles, con una cosa, con la otra, también tiene problema. Y la posibilidad de cosechas de agua, ¿verdad? De utilizar algunos remanentes o algunos rebalses en los acueductos, en las asadas, que es la experiencia que tenemos en Costa Rica, hay mucho que hacer por ahí. Así que la solución es dificilísima, doña Gabriel, la pregunta más todavía, pero dos elementos ahí que yo diría, de todos los ejemplos que vemos, la combinación ganadora. Y eso todavía en un mercado donde le pague a usted que ese híbrido, que ese material tiene buena zaranda, tiene buena captación, tiene buena producción y está bien fertilizada. Mire, no hay tipo de cambio que lo mate, no hay, todavía aún así salen bien los números porque yo me le meto a los estados financieros de las fincas que lo tienen. No es que me digan, está bonito y vea qué lindo. No, 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 deme los números, quiero ver una cosecha como esta en Costa Rica, con diferencial bajo, con tipo de cambio complicado, con mercado que hasta ahorita reacciona y con tema climático, quiero ver sus estados financieros, quiero ver su billetera. Eso es lo que yo quiero ver. ¿Estuvo mejor o peor? Ese es el elemento práctico acá. Entonces, ahí con la pregunta de doña Gabriela. Saludos. Muchas gracias. Tenemos una en la parte de preguntas y respuestas que creo que entró primera, que habla acerca de cómo se ha ido registrando hasta el momento la temporada de floración, considerando el extremado de tiempo seco. Dice la pregunta. Ve, tuvimos una reunión de recapitulación porque nosotros lo hacemos semanalmente a nivel comercial y mensualmente a nivel climático para Centroamérica, por lo menos las empresas de grupo. Em, y en general es un resultado bajo por el potencial, pero no bajo comparado con el año pasado porque ya el año pasado tiene el efecto. Voy de nuevo con la respuesta. El potencial agronómico, o digámoslo así, el potencial eh, genético que tenemos nosotros en las plantaciones está muy por encima de ese potencial con la realidad que estamos viendo en campo. Vemos marsellesas, vemos híbridos, vemos caturas, catuaís sin café. Entonces podríamos verlo muy negativo en el sentido de que no estamos pudiendo explotar el potencial de esas plantas. Pero cuando lo comparamos contra el año pasado, no estamos viendo un cambio, porque el año pasado ya ese potencial no tampoco lo explotamos, estamos lejos del potencial. ¿Cómo podemos hoy explotar ese potencial con lo que ya tenemos sembrado? Vuelvo a tener riego, es que no podemos. Entonces, están malas las floraciones, pero similar de malas al año pasado. Así es el resumen de alguna manera. Igual me pasó con Costa Rica, hice un pequeño sondeo, no sé si fue el lunes o martes, con un grupo de técnicos que nada más, mándeme en un tweet, le dijimos, mándeme en un tweet, no quiero una explicación, no, en su zona, ¿hay más o menos? Y unos me decían más y otros menos, y otros decía, esto va a estar empate, esto va a empatar nuevamente. Hay afectaciones muy fuertes, vemos en Costa Rica, por ejemplo, pueden ampliar mucho más por región. En la zona de Atlántica se ve mucho mejor la producción de café en este año
En Occidente es muy variado, vemos de kilómetros, de 10 kilómetros, 20 kilómetros de distancia, regiones y comunidades muy diferentes. En unas sí le floreó, en otras muchísimo arrocillo. Constante, sí, todos los híbridos, aunque no tengan riego, están relativamente bien, eso es importante. Este, pero muy variado. Vemos muy lejos del potencial una plantación en Costa Rica, todavía con 19, 18 fanegas por hectárea, promedio, y ese promedio es doloroso lo que voy a decir. Si el promedio nacional anda por ahí, es porque hay productores de 30 y hay otros de 10, ¿verdad? Porque el promedio de 20 no es que todo el mundo está en 20. No, tenemos que ver que tenemos muchísima gente. Ese promedio no lo hemos sacado. Yo no sé si el ICAFE lo ha sacado, pero la desviación estándar de ese promedio es tremenda. Eso es un promedio simplemente todo contra todo. Entonces, podemos decir que lejos de potencial agronómico, pero muy cercano a la cosecha pasada, lamentablemente, que ya fue récord. Ujú. Creo que podemos tal vez tocar dos o tres preguntas más. Doña Irene estaba preguntando que si es que los efectos del cambio climático están más graves o se están sintiendo más en Centroamérica comparado a otras regiones, o es que estas otras regiones se están adaptando mejor al cambio climático. Mm. Ay, doña Irene, qué pregunta más difícil y no me sé la respuesta. No estudié para esa respuesta y podría sacarlo para conocer, porque eso también podría ser, la respuesta pienso así como gestionarla, cómo investigarla, y es los meses que estén los países de Centroamérica promedio fuera del rango máximo y mínimo versus esos mismos meses en otras regiones. Yo creería que así es como se tiene que sacar. No tengo el dato, sé que hay extremos en todo lado, pero no tengo el dato. Ahora bien, un tema importante, robusta. Ojo con el tema robusta. Robusta, ya su nombre dice lo que es el robusta. El robusta es una planta mucho mejor adaptada. A finales de los 70, principios de los 80, en el mundo se producía un cuarto de la producción, voy de nuevo porque suena redundante, un cuarto de la producción del café en el mundo hace 45 años era robusta. El día de hoy estamos ya cerca del 50-50. Y bueno, si usted ve que ha crecido muchísimo a escala Vietnam. Entonces, aquí estamos comparando casi papas con chayotes porque decir que ellos no, ellos se están adaptando mejor, pues sí, pero es que la siembra robusta también, y lo hemos visto, y este año ha habido afectación de robusta, ¿verdad? Pero el robusta, la afectación que le ocurre a condiciones de cambio climático es mucho menor, digamos, el efecto a un arábico. Y lo vemos en Costa Rica. Hay parcelas de investigación. Y he visto parcelas de investigación y con bajo manejo. Y ese bajo manejo produce más que un productor. Es más, lo voy a poner para no poner nombre y apellido. De repente produce más que el promedio de mi comunidad donde yo soy originario, que es Naranjo. Y es una plantación con muy poco manejo, ¿verdad? Entonces, la adaptación mucho va con variedades, pero irlo haciendo con las variedades, hemos estado dando tumbos también, ¿verdad? Porque de repente decíamos, no, es que el salchimor es la solución, y no, el salchimor de repente, uy, que se abre el tema con el híbrido, ahorita podemos decirlo, yo no sé si más adelante va a haber un problema. El robusta en general ha sido un producto más robusto para esas condiciones climáticas. Hay un documental muy bonito que tal vez luego lo podemos compartir, y es un documental que hizo la NBC hace poco, el tema de la producción robusta y el consumo robusta, y se enfoca mucho en Vietnam y cómo las condiciones climáticas han sido de alguna manera apaleadas o mitigadas en cierto porcentaje por la producción de esos materiales tan tolerantes. Creo, Juan Diego, que de alguna manera, y no sé, no me quiero adelantar si está contestando un poco la pregunta que se hace en el chat acerca si la robusta es una opción a implementar e impulsar en Centroamérica como una oportunidad a años, a futuros años. Esta pregunta me puede traer enemigos y amigos. Aparte, estoy muy sesgado con la respuesta. No, no, no soy muy Sí, sesgado. Ya Centroamérica produce robusta, ¿verdad? Panamá produce robusta. Aquí está el amigo Álvaro que hizo la aclaración, ¿verdad? Creo que estos están en quintales, me parece el dato de que nos pone Álvaro, no lo sé, o en saco, no lo sé, pero Panamá produce robusta, ¿verdad? Vean ustedes que tal vez el 30% de la producción de Panamá es robusta. Y usted dice, qué raro, ¿y dónde está ese robusta? Yo nunca lo he visto. Eso tiene mercado, eso se vende, eso se esfuma, llega internamente y se desaparece.
Nicaragua tuvo esfuerzos importantes con Robusta. Y si ustedes trataban, algunos de ustedes que están en el trade, trataban de comprar Robusta en Nicaragua, era casi imposible, nunca había. Pero mire, tiene Robusta, no, ya está prevendido. Estaba vendido. ¿Qué es más barato? Sí, es más barato. ¿Es más productivo? Mucho más productivo. Entonces, lo que es importante es, voy al final del estado financiero de estos resultados. ¿Es más rentable para el productor? Sí o no, esa es la comparativa. Ahora bien, tema Robusta ha tenido condiciones importantes. El Robusta, recordemos que ha incrementado su consumo y su demanda por condiciones muy puntuales, tanto de condiciones de producción, digámoslo así, para el productor es mejor, pero el tostador le da mejores rendimientos de tostado, el envejecimiento se nota mucho menos, o sea, hay un montón de condiciones positivas de alguna manera con la producción de Robusta. Por tanto, yo sí creo que hay que hacer la investigación suficiente y necesaria para poder ampliar la producción. Lamentablemente, y esto nos duele mucho a todos, el que estaba empujando más la estrategia robusta en Centroamérica era Nicaragua con CISA y Mercon, y ellos, por otras condiciones, no por el tema robusta, porque robusta fue siempre un buen negocio, no están operando. Y hay muchas áreas ahí que pueden, ¿verdad? Pero fueron los valientes en entrar. Recuerden giras aquí de Costa Rica que iban a ver esas plantaciones y venían maravillados, decía, ¿cómo es posible esas producciones allá? Bueno, fue esa empresa y esa empresa no está operando ahorita, están viendo a ver cómo reactivan algunas unidades. Pero yo, la respuesta corta es, sí lo creo que robusta podemos trabajarlo. Guatemala tiene robusta, nunca le alcanza. México tiene robustas y los hace doble lavados. Guatemala tiene una parte que la hace doble lavado, no alcanza. Nicaragua todavía está hace robusta. Hay dos, tres tostadores que lo tienen acaparado porque les encanta ese café. No falta nunca no sobra nunca ese café. En Costa Rica hay apenas parcelas. Creo que Costa Rica puede posicionarse, al igual que Guatemala, en un fine robustas. Podría ser. Hay que investigar o irnos a líneas de conilones para productividad, o lo que fuera. Pero creo que es una buena solución y esto no amenaza la otra producción. Esto es como producir. Yo insisto con esta frase y yo sé que me han escuchado decirla. Entonces, el productor de naranjas y el de mandarinas. El que busca la naranja y va al supermercado y compra la naranja y le meten mandarinas mezcladas y dice, no, 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 un momentico, esto es mandarina, sáqueme esto, ¿verdad? Pero el que compra el jugo, que ocupa el jugo, el otro es un producto muy, muy viable. Y segundo elemento, nada más para ponerlo en contexto, en este momento, uno de los soportes importantes de la Bolsa de Nueva York, que no toqué la Bolsa de Nueva York porque se nos va a ir las 2 horas, eh, es el mercado robusto. El mercado robusto en este momento está a precios récord por un tema de déficit, porque hay mucha demanda y la producción ha tenido sus afectaciones también. Por eso decimos, hay afectación también, pero yo sí creo que robusta es un tema que tenemos que hablarlo más, que sea menos tabú, porque yo creo que a veces se toma como tabú, y entenderlo y empujar más la investigación y conocimiento al respecto. Ya hay investigación, ya hay mucha data, y en algún momento podría ser bonito, inclusive para Next Gen, un foro robusta Centroamérica. Sería chivísima eso. Lo tomaremos en cuenta. Estoy muy consciente del tiempo, sin embargo, para ya ir cerrando y no quería dejar de lado, obviamente, al ser un webinar que está siendo hosteado por el Next Gen Intercafé, hay un tema muy importante que pues no se tocó como tal, pero es el tema de la edad promedio de la persona productora de café. Que me imagino que sí existen datos acerca de eso, que posiblemente también maneja. Y quisiera nada más entender un poco cuál es el rol de las personas jóvenes también en estos cambios, en las cosechas que vienen, en los retos que está enfrentando la industria y sí, cómo se está motivando, qué se está realizando para que más personas jóvenes se queden en la industria. Súper pregunta, María. Es una muy buena pregunta. Y yo lo que creo es lo siguiente. Veo desde varias perspectivas el tema de los jóvenes. Yo todavía me considero joven. Estoy menos de los 40, podría decir que lo estoy. Con alma joven, que decía María ahorita. Pero es fundamental porque vean ustedes dos elementos que me estaban, la pregunta de doña Gabriela. ¿Qué podemos hacer? Y yo he dado dos elementos, y esos dos elementos no lo podemos hacer si no tenemos perspectivas de largo plazo con el tema de la producción. Yo no voy a sembrar una plantación nueva si creo que dentro de 2 años voy a cambiar de cultivo. Yo no voy a instalar un sistema de riego, un sistema de riego
si no sé si dentro de 2 años voy a producir, porque tal vez me quiero pensionar. El joven, y ya me han regañado por usar la palabra y lo voy a usar correctamente, no se llama relevo generacional, se llama ese proceso de sucesión es fundamental en toda la cadena, en la producción fundamental. Pero ¿cómo podemos jalar al joven? Con tecnología. El joven tal vez no quiere poner una bomba de espalda, pero no le molestaría contratar a un chapulincito y un chapulinero que le vaya fumigando el cafetal. ¿Cuánto esfuerzo hemos hecho nosotros en Centroamérica por el tema de la mecanización? Tal vez se nos ha quedado un poco de lado. Que mire, que es quebrado. Ajá, vayan para que vean parcelas en Brasil mecanizadas. La tecnología, las nuevas tecnologías. Ahorita he visto cosas lindísimas. Nosotros tenemos una finca de cerca de 100 hectáreas con alta mecanización. Entonces vemos mucho equipo. ¿Qué se puede traer? Bueno, estas desmalezadoras con inteligencia artificial que ya están utilizándose en vino, esa tecnología creo que puede ser el gancho para que los jóvenes puedan incorporarse. Porque si los jóvenes se incorporan, podemos más rápido acelerar este proceso de reversión y montarnos en la ola del aumento de la producción. La producción sigue, sí, la producción sigue en crecimiento y la demanda de alguna manera también en crecimiento si lo vemos en el plazo largo. En el trade, bueno, hay que tener una apertura. El tema de los especiales y todo esto son mercados que más y más y más se van abriendo. Y aunque hemos tenido unos años altos y bajos, sabemos que están muy empujados por gente joven. Hay entusiasmo, hay innovación ahí, donde yo veo esos productos que le hacen y que cafés con procesos fundamental en el trade. Y ojalá del otro lado también gente con mente joven comprando y entendiendo lo que está pasando en campo, que puedan venir, que tengan la energía para entender lo que está pasando y sean innovadores en proponer desde el lado del tostador proyectos, iniciativas que tengan impacto fuerte en la producción. Centroamérica, todo el mundo quiere Centroamérica, la gente le encanta la producción, el café de Centroamérica, por eso, bueno, no estamos viendo diferenciales en comparación con otros países, pero de alguna manera el diferencial general de la región lo afirma. Sin embargo, tenemos retos importantes y yo creo que los nuevos generación no podemos hacernos de la vista gorda. Esto no se va a arreglar sin la gente joven. Tenemos que estar involucrados, activos, presentes. Yo sé que decimos, no, que estamos ocupados con una cosa con la otra. Hay que meterse, hay que sacrificar el tiempo porque de nosotros va a depender el futuro de la producción de la región. Listo, creo que con esa nota es un buen cierre. Acabo de poner ahí en el chat las personas que quieran formar parte del Next Gen Intercafé. Es una comunidad abierta, no hace falta tener o ser parte de Sintercafé. Pero bueno, vamos a estar realizando espacios y webinars similares a este. Ya de hecho tenemos, ahí don Juan Diego nos propuso el próximo tema que creo que estaría muy bueno. Y bueno, aparte de eso, realizar diferentes eventos a través del año que comunicamos vía correo. Aquí siguen entrando algunos comentarios que luego, si no, don Juan Diego, los podemos atender y mandar como un resumen. Ahí tenemos la lista de correos de las personas que participaron. Creo que son comentarios interesantes. Pero sin más, realmente agradecer muchísimo. Esto pues obviamente lleva una preparación importante, generar esta presentación, estos gráficos y toda la información. Y de verdad de parte de todo el consejo. Ah, bueno, sí, correcto. También creo que podemos enviar la presentación. Don Diego, que están Sí, no preguntando. hay mayor Ok, problema. perfecto. Ahí la enviamos. Esta presentación también la vamos a poner en YouTube con subtítulos en inglés para las personas que la quieran compartir y que se pueda extender a más personas. Y bueno, de nuevo, sí, muchas gracias y esperamos contar otra vez con sus soportes en otro espacio. Muchas gracias a todas las personas que atendieron y que se quedaron estos minutos de más. Y bueno, estamos en contacto.